Bueno, pues ¿qué tal? Pues seguimos aquí en La Resaca. Bueno, como ya os dije al principio del programa, hoy tenemos a un invitado especial. Hoy tenemos a un amigo que ha venido desde Estados Unidos, desde Nueva York nada más y nada menos, para verme a mí. Supongo que ha venido para hacer más cosas, pero bueno, yo no pierdo la ilusión de que la gente haga eso por mí alguna vez. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Díez Cabezas, que le tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Lucho, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Creativo, ¿vale? Que lo último que ha hecho, que nos va a contar él. ¿Qué es lo último que has hecho? ¿A qué has venido a Madrid hace poco? A ver, vine de Nueva York a Madrid para rodar el último vídeo de Cynthia Lund, con la que he hecho casi todos los vídeos musicales que he hecho en mi vida, porque solo los he hecho con ella. Bueno, tengo que corregir eso, porque también hice un vídeo para Papaya. En noviembre rodé La Bola de Cristal en Madrid y después de terminar La Bola de Cristal rodé el vídeo de Papaya, que es una banda cuya líder es una canaria que se llama Yanara Espinosa, y el vídeo la canción se llama La Reina del Amor, y lo rodé justo después de La Bola de Cristal. Fui a Estados Unidos, a Nueva York, porque tenía que arreglar cosas allí, y vine de nuevo a Madrid ahora hace ya un mes y pico para presentar La Bola de Cristal, para editarlo y para rodar otro vídeo de Cynthia Lund, que es más largo incluso que La Bola de Cristal, que se llama El Río, que es una canción de Miguel Río, y que es un vídeo totalmente diferente a La Bola de Cristal, porque es como más setentero y tal, y es como más divertido. Y ahora vine aquí a Las Palmas para descansar, porque es como el sitio donde nací, es mi refugio, es mi hogar, es donde yo me relajo totalmente, y un poco para desestresarme. Bueno, como ha dicho ya Fernando es canario, ha nacido aquí. Él empezó estudiando aquí, pero después se fue. Bueno, te has ido a muchos sitios, has estado en Roma, has estado en Nueva York, has estudiado en muchos sitios. Sí. Entonces a mí me pica mucho la curiosidad, hoy que le tengo aquí, hoy me gustaría hablar sobre la educación española con respecto a otros países. Y se me ha ocurrido que digo, Fernando, que ha estudiado en muchos sitios, que nos cuente un poquito cómo tuviste en tu época, ¿no? En mi época. Hace poco, ¿no? Hace nada. 10 años casi. 7. Más o menos. ¿Cómo era o cómo crees que es ahora la educación? Porque tú ahora sigues estudiando. ¿Cómo ves tú la educación española con respecto a la educación de otros países? Vamos a poner Nueva York, por ejemplo, del sitio que tú quieras. Ponme un ejemplo. A ver, yo te puedo hablar concretamente de la educación artística y de lo que yo estudié. Yo no te puedo hablar de cómo es estudiar farmacia o física o económica. Te puedo decir que la gran diferencia que hay entre estudiar bellas artes o cualquier carrera creativa por ejemplo en Canarias, porque no he estudiado en la península, estudié en Canarias, estudié en Tenerife y también estudié en Las Palmas, en la Escuela de Arte y Oficio, y cómo fue mi educación artística, por ejemplo, en Italia y también en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, hombre, yo antes de ir a La Laguna estudié en la Escuela de Arte y Oficios de Las Palmas, que ahora ya el edificio no existe, que estaba al lado de las canteras, y esa experiencia me gustó bastante, porque era una educación bastante práctica, pragmática. El ambiente me gustó bastante, me parecía que no era un ambiente elitista, que era un ambiente bastante abierto y bueno, estabas al lado también de las canteras. No puedo decir lo mismo de mi experiencia con la Facultad de Bellas Artes de La Laguna. Allí estuve 5 años y sinceramente me pareció una educación, si pudiese ir atrás en el tiempo lo hubiese evitado. Y muchas veces a mí cuando me preguntan qué consejo, por ejemplo en la entrevista que me hizo Esther en la Estrella del Amanecer, tuviste la entrevista, ella me pregunta qué consejos le daría yo a una persona joven que está empezando, por ejemplo a un canario que quiere ser creativo. Yo le diría, aunque suene un poco duro, no estudies Bellas Artes en La Laguna, porque mi experiencia fue bastante mala, es decir, sobre todo cuando lo comparé con lo que vi fuera, ¿no? Me pareció que era un ambiente muy cerrado, muy sectario, muy elitista, que utilizaba un lenguaje demasiado codificado y encriptado, que es lo que no me gusta del arte. El arte tiene que llegar a todo el mundo y no tiene que utilizar un lenguaje, para mí, esto es mi opinión, es decir, y es mi opinión, si alguien me pregunta, Fernando, ¿dónde debería estudiar si quiero ser artista? En cualquier sitio menos en la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, es decir, porque los otros sitios no los he probado. Y la razón es por eso, porque fue una experiencia para mí fue una pérdida de tiempo, es decir, nada es una pérdida de tiempo, incluso las malas experiencias son... ¿Algo aprendiste? Algo aprendí que aquí no tengo que volver y que tengo que
expandir ese mensaje a la gente joven de no estudiar Bellas Artes en la Facultad de La Laguna. A lo mejor ha cambiado, pero mi experiencia fue bastante mala. No todos los profesores eran malos, ni todos los profesores eran buenos. Es decir, hay que también hacer pinceladas pequeñas y decir que ciertos profesores, como por ejemplo Marisa Bajo, con la que me dio dibujo en quinto de carrera, fue maravillosa. Sabina, una alemana que también aprendí muchísimo de ella. Después estaba también, bueno, esos son algunos de los que me acuerdo, que tengo un buen recuerdo de ellos, pero en general había un ambiente demasiado, incluso había mucho nepotismo, porque después esos que creaban ese ambiente muy cerrado, de grupito, de los chupiguay, de aquí tú entras y tú no entras, se terminaban siendo profesores y sus mujeres y novias siendo también profesoras, o sea que también había nepotismo. Entonces cuando yo tuve la oportunidad de conseguir la beca de Erasmus e irme a Roma, me dije a mí misma, esta es la mía, acabo de salir de una prisión y de un sitio donde no tenía oportunidades, porque incluso para tú poder exponer y hacer exposiciones, esos mismos profesores, ese mismo grupo de Chupiguay, eran los que te abrían las puertas de las galerías de arte. Entonces te pegas 5 años estudiando Bellas Artes allí y estás a expensas de este grupo de amiguillos y que lo tienen todo controlado. Entonces cuando yo salí a Roma ya vi la luz. Y cuando de Roma me fui a Florencia, que en Roma estudié Bellas Artes, es decir, hice el Erasmus de Bellas Artes, pero me enfoqué en la escenografía, que ahora mismo que estoy haciendo cine o vídeo, bueno, no estoy haciendo todavía cine, pero estoy haciendo vídeos musicales que son muy cinemáticos, me doy cuenta que ese aprendizaje que tuve en Roma con los profesores que no me acuerdo de los nombres, pero eran tipos bastante importantes en la escenografía en Italia, que me llevaron a Cinecittà, pero no realmente, no llegué a cristalizar ese aprendizaje en aquel momento, ¿no? Porque estaba también en un momento de cambio, porque estaba estudiando allí Bellas Artes con Erasmus, pero tuve una relación personal, es decir, tuve un novio que trabajaba para Valentino, que se llamaba, no voy a decir el nombre por si acaso me denuncio algo de eso. Por si acaso. Las iniciales son SC. Entonces... Ahí está, ahí lo deja. Antes de irnos a Roma, vale. te quiero preguntar... Es que yo me extiendo y Te quiero preguntar sobre una última pregunta sobre La Laguna. Sí. ¿Tú te llevas con alguno ex compañero tuyo de clase? Con muchos. Y todos opinan como yo. Es decir, todo lo que acabo de decir, que a lo mejor suena demasiado duro, lo piensan muchísimos estudiantes de Bellas Artes de aquella época, de mi generación, que estuvieron conmigo. No les voy a decir los nombres porque no voy a comprometerlos a ellos, pero todo claro. Eso era... Aparte, también hay una cosa que me daba mucha rabia, y lo digo así abiertamente, que siendo de Gran Canaria, una ciudad tan cosmopolita, tan grande, una ciudad con un puerto maravilloso, y con artistas como Néstor de la Torre. ¡Adiós! ¡Arinaga! Mira. Yo soy el cruce de Arinaga. Estamos viendo un barco que está saliendo al lado nuestro. Luz Arinaga. Luz Arinaga. Eso es Arinaga, yo vivo en la cruce de Arinaga. Ahí está. Entonces, no solo era yo el que decía eso, sino que lo decían muchas personas, pero también ahí había otro elemento que a mí me molestaba bastante, que era por qué yo como Gran Canario tengo que ir a Tenerife, a otra isla que forma parte de las Islas Canarias, sí. Pero ya es otra cultura un poco diferente, es otro ambiente, y eso también era un hándicap para mí, porque tenías que ir para allá, tenías que alquilar un piso. Eso sigue pasando, porque... Sigue pasando. En entonces, periodismo... Pues igual, no. ¿Sabes? Que yo qué sé, que Las Palmas no es por nada, pero... no iba a decir una palabrota, una facultad de Bellas Artes en Las Palmas para que los gran canarios que tengan ansia de estudiar Bellas Artes, que no digo que no estudien Bellas Artes, estoy hablando de mi experiencia personal, tómalo o déjalo, esa es mi experiencia personal, pero debería haber una escuela de Bellas Artes aquí. Te digo una cosa, yo disfruté mucho más estudiando artes y oficios en Las Palmas, aquí en Arreglo de las Canteras, que allí. Me pareció mucho más honesta la educación, mucho más directa y no con tanto... No tan... Es que iba a decir la palabra elitista, como un poquillo... Sí, elitista, pero quería buscar otra palabra. Si me acuerdo te lo digo. Te quiero preguntar, ya para cerrar y que me sigas contando un poco, para cerrar La Laguna, esta gente que tú decías que tenía un comportamiento un poco sectario, un poco que en sus grupitos y tal, sí. ¿Qué sabes de ellos? Nada. ¿No sabes nada? No. Porque tú te has ido a Nueva York, ahora... A ver, yo tengo... Has hecho muchas cosas, a lo mejor ellos, digo, no te tienen envidia, no sabes algo de ellos. No creo que me tengan envidia, aparte que no es una cuestión de envidia o no envidia. Esto es una crítica un poco, para mí, más constructiva, es decir, si me escuchan,
esos profesores que sepan que no hicieron las cosas bien, que tienen que ser un poco más abiertos. Y sobre todo, es que hay una cosa que, ya comparándolo con Estados Unidos, porque ahora para yo poder explicarte más allá lo que supuso para mí la laguna, tú a veces entiendes las cosas cuando las comparas con otras cosas. Exacto. Cuando tú te piensas que esa es la verdad absoluta, pues lo aceptas, pero cuando tú vas, por ejemplo, no te voy a decir Italia, pero cuando yo fui a Estados Unidos y estudié diseño de moda en una universidad, en la escuela que se llama Fashion Institute of Technology, que es una universidad, es una escuela estatal que pertenece a SUNY, que es State University of New York, porque hay dos escuelas de moda. Está Parsons, que es para gente que tiene más posibilidades económicas porque es mucho más cara, y FIT, Fashion Institute of Technology, que... A la perra le están cantando lo que sí. estás diciendo. Voy a decir a mi ¿Para ayudante cogerlo? de dirección que se la lleve, No, porque hoy me he traído a mi perra. ella me da Continúa. la razón. El Fashion Institute of Technology fue para mí, ahí sí vi realmente la luz, porque es una escuela de tecnología, de industria, pero también te enseñan a ser creativo. Y quizás ese sentimiento que tenía yo con Bellas Artes y con ser creativo, pero a la vez involucrarte un poco en la industria y hacer algo que te produzca dinero, que no es que, para explicártelo mejor, en la Facultad de Bellas Artes de La Laguna te enseñan didáctica y pedagogía, te están preparando ya para ser profesor, porque ellos saben que es la única salida que hay. Es decir, que tú, que como artista vas a estudiar Bellas Que hay en Artes... España. Bueno, yo no sé si en el resto de las facultades de Bellas Artes de España se estudia pedagogía y didáctica. Para mí me parecía absurdo que yo, que voy a estudiar, que me voy a formar como artista, tenga la obligación, que no es optativa, es obligatoria en aquella época, a lo mejor ha cambiado, te hacían estudiar didáctica y pedagogía, es decir, obligatorio, señores, para que ya prepararte a ser profesor. No. También, yo creo que era también para crear puestos, porque eso, bueno, no voy a decir la palabra chiringuito, pero tiene elemento un poco de, aquí ponemos tal. No, eso sigue existiendo a día de hoy. Ya, pero no sé, me parecía que poner a dedo a ciertas personas y poner... Eso es muy Made in Spain también. eso de crear asignaturas que no son necesarias para una formación artística. Yo como artista no tengo la obligación de estudiar didáctica ni pedagogía porque yo no tengo la obligación y no es la única opción ser profesor de Bellas Artes. Entonces... se ha quedado a gusto, ¿eh? Se ha quedado muy a gusto. O ser profesor de instituto, es decir... yo lo que noté, por ejemplo, en la escuela de Nueva York, y yo sé que es Nueva York, que es una de las... ¿Cómo es Nueva York? ¿Cómo es estudiar en Nueva York? Bueno, mi experiencia con Nueva York es la de el FIT, el Fashion Institute of Technology, que es una escuela que se creó, la historia de esa escuela viene desde la Segunda Guerra Mundial, porque eran donde construían los uniformes de guerra y había muchas, de hecho las máquinas que utilizaban para coser, que yo utilizaba para coser, eran máquinas industriales con una potencia. De hecho, yo tuve un accidente con una de las máquinas y me quedé trabado porque tiene una potencia y una velocidad muy industrial. Allí encontré unos profesores maravillosos. La mayoría judíos, neoyorquinos, con un entusiasmo y con unas ganas de enseñar lo que sabían, sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de grupo. Eran personas individuales que iban a hacer su trabajo, que iban a enseñar sus asignaturas y que no tenían como un grupito, ¿entiendes? Esa es la gran comparación, ¿no? Que no eran un grupito de profesores. Una cosa totalmente abierta, totalmente pragmática y muy honesta. Y sobre todo, no tenían plazas fijas, es decir, eran profesores que si ellos no hacían bien su trabajo como profesores, como docentes, a la P calle, tío. ¿Y quién juzgaba eso? ¿Cómo? ¿Quién juzgaba eso? ¿Quién decía si el profesor era bueno o malo? No, los alumnos. Todos los profesores al final tienen una calificación que tú calificas, ahora no me acuerdo cómo eran, pero era una cosa que a mí me sorprendía bastante. ¿Tú ponías nota a tus profesores? Sí. Claro. Dios, qué guay. Es decir, yo lo que noto en España es que hay muchos profesores que tienen plaza fija. ¿Pero por qué tienen plaza fija? Es decir, es un premio. Se quejan mucho de los títulos nobiliarios y eso es un título nobiliario. Pasas un examen y de por vida, no importa cómo lo hagas, si lo haces bien o lo hagas mal, tienes un trabajo fijo ahí dando clases y sí, a lo mejor con que ellos sigan las pautas de ser políticamente correctos o las políticas de comportamiento cívico,
no les echen del trabajo, pero a lo mejor no son buenos profesores, a lo mejor no son buenos comunicadores, a lo mejor no tienen entusiasmo para enseñar lo que saben. Y te encuentras con profesores con plaza fija, que es que te vas a la clase y te duermes literalmente. Y eso no pasaba en las clases de Nueva York. Entonces yo tengo la obligación, como he tenido la oportunidad, que también me la he buscado yo, ojo, de estudiar en una escuela donde enseñan cosas como el diseño de moda, cosas creativas, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Tengo la perspectiva, tengo la referencia de una educación en Nueva York y una educación, por ejemplo, en La Laguna, y veo la diferencia y me parece una cosa totalmente abismal la diferencia que hay de un sitio a otro. Mucho mejor allí, mucho peor en La Laguna. Es decir, a lo mejor la Facultad de Bellas Artes de Sevilla es mucho mejor, o la de Madrid. No he estado, te hablo de mi experiencia personal. Y Bellas Artes de La Laguna, suspendido. Totalmente. En la época que estudié yo, si después cambió, no lo sé. Yo solo puedo juzgar la época en la que yo estuve. Fatal. Lo hicieron muy mal. Sectarismo fuera, grupitos fuera y nepotismo fuera. Y plazas fijas fuera. No. No sé, a lo mejor sí se puede hacer, no, pero es lo que yo pienso. Y en Italia, la experiencia que tuve fue en la Academia de Bellas Artes de Italia. ¿Italia dónde la colocamos? Mejor que La Laguna, pero a lo mejor no tan mejor. Hombre, lo que pasa es que ahí es diferente, porque yo cuando estudié en la Academia de Bellas Artes de Roma, estaba un poco como con ese rollo del enralamiento de estar allí en Roma, de haber salido ya de Canarias, de estar viviendo en una ciudad maravillosa. Me pareció más interesante, desde luego. También quiero decir que, como dije anteriormente, hubieron profesores de La Laguna que a mí me parecieron maravillosos. Yo no voy a mencionar los que me parecieron, desde mi punto de vista, malísimos. Te voy a mencionar los que me gustaron, como Marisa Bajo, Sabina, un profesor de anatomía que no me acuerdo de su nombre. Después había un profesor que se llamaba Narciso, que daba taller, que te explicaba todas las técnicas. No quiero meter el dedo en la llaga, pero a lo mejor esos profesores ya están muertos, ¿no? No, Narciso... ¿No eran mayores cuando te No, Narciso, hablando? no lo sé, Narciso era bastante joven. Y el de anatomía era mayor en aquella época, entonces a lo mejor, pero bueno, yo qué sé. Sabina, no sé. Bueno, alguno vivirá. Espero que estén vivos. Alguno vivirá, por lo menos los buenos. A ver, eso y después también esta crítica que yo tengo yo no soy un átomo suelto ahora que solo tengo esta crítica, es una cosa que hemos hablado muchísimos estudiantes de la Facultad de La Laguna. Es decir, eso es una cosa que la hablamos en privado, nunca lo decimos en público, pero como me has preguntado y me has metido el dedo en la llaga, pues yo he saltado. Sí, claro. O sea, tú eres el culpable. Nos metemos en Roma. Esta pregunta me interesa. Me dijiste que era un proceso de cambio, saliste de la isla, eras joven, estás en Roma, toda una vida por delante. Y ahora, o sea, si tú ahora, por ejemplo, hombre, ya no, porque ya sabes mucho, pero si tú ahora tuvieras que estudiar algo de historia, algo de arte otra vez, ¿dónde te irías? ¿Probarías cosas nuevas? ¿Te irías a Madrid? A YouTube, iría a YouTube. ¿Irías? A YouTube. A YouTube. En YouTube se enseña ahora... Hombre, el internet es maravilloso. Mira, yo sigo a Ter, la conoces, ¿no? Ter sí. Es maravillosa, Ter. Ojalá puedas ver esta entrevista, tenemos que vernos y hablar. Ter, me encanta. Una chica, bueno, para que no lo sepas, una chica youtuber que explica lo que es el... Habla de la arquitectura. Bueno, realmente habla de todo. Lo que pasa es que ella es arquitecta. Y es muy buena, Arquitecto, yo no sé. Arquitecta con la A. Arquitecta. Ella es arquitecta, políticamente correcto. Ella es arquitecta. Vaya máquina, Estoy al loro. Bueno. Ella es arquitecta y lo que hace, habla de arquitectura en concreto, en ciertos vídeos habla de arquitectura de los arcos, por ejemplo, del arco de la catenaria, que es una técnica que se inventó en el Art Nouveau y todo ese tipo de cosas, pero de vez en cuando es como muy graciosa y te habla, por ejemplo, de hacer un proyecto de la Gran Vía para las Kardashian, porque le gusta mucho el mundo del petardeo, no del petardeo, sino el mundo, el exceso del glamour de Hollywood. Entonces es muy graciosa, tiene una manera muy graciosa de comunicar y de enseñar lo que sabe de arquitectura. Bueno, pues ella sí que debería ser profesora de Bellas Artes en La Laguna. Te queremos conocer. Bueno, adiós. No, ella es una buena docente, porque es una buena comunicadora. Es que los docentes tienen que ser buenos comunicadores. A ver, voy a mirar la cámara, está ahí, ¿verdad? Sí. Docentes, buenos comunicadores, humildes. A lo mejor yo no puedo ser educador, porque a la gente dice que yo no soy humilde, pero humildes.
Nada de sectarismo, nada de elitismo, abierto, nada de nepotismo, pero sobre todo grandes comunicadores que tengan carisma y que tengan mucho entusiasmo. De eso no vi nada en La Laguna. Bueno, con la excepción de los que te comenté antes, pero ninguno como Ter, ¿eh? Con todo lo que sabes, aunque bueno, ya hemos visto que te estás ahora dedicando más al mundo del cine, de esa rama, pero ¿no te has planteado nunca, con todo lo que sabes, ser tú profesor? Si me pagan bien, sí. ¿Aquí o en Estados Unidos? A ver, yo fui profesor en Estados Unidos porque en la misma escuela donde estudié, que hay una parte que no te había explicado, ellos tienen una planta que se dedica expresamente a la colocación de los estudiantes, es decir, es una agencia de trabajo en la misma escuela, en el piso número 2 tienen una agencia de trabajo donde tú vas, te enseñan a escribir currículum, te enseñan a hablar en las entrevistas e incluso tienen un departamento legal. Por si tú haces un trabajo y no te pagan por el trabajo, ellos te defienden. Pero sobre todo para trabajos que... ¡Qué maravilla! Sí. Es una economía dinámica. Porque ellos tienen un tablón de anuncios donde tú, por ejemplo, yo por ejemplo, te lo digo por mi experiencia propia, había un trabajo que era para ilustrar peinados para una cadena de peluquería. Yo hablé con ellos, hice las ilustraciones y los tipos se quedaron con las ilustraciones y no me pagaron. Entonces yo hablé con la escuela, el FIT, y ellos los llamaron y tenía el cheque al día siguiente allí. Es decir, no tardaron nada. Si con FIT no te metas, don't fuck with them, bitch. Entonces, eso es una cosa que tenían ellos, es una escuela muy potente. De hecho, el FIT tiene el mayor archivo de moda del mundo. No hay ningún sitio ni ningún museo que tenga un archivo más grande que el FIT, porque ellos han recopilado muchísimas cosas durante muchísimos años. Y John Galliano, cuando yo estudiaba allí, venía a mirar los archivos del FIT. Allí estudió Calvin Klein, allí estudió, creo que Donna Karan, pero Calvin Klein, y Antonio López, que es un ilustrador muy potente, no sé si lo conocerás, un ilustrador de moda, que junto con Andy Warhol formó uno de los grupos, durante la época del Studio 54 estaba el grupo de Andy Warhol y el grupo de Antonio López, y se mezclaban entre ellos un poco, pero Antonio López marcó toda una era en Nueva York y en la moda. ¿Estuviste dando clases, pero por qué no te quedaste de profesor? Ah, bueno, me estabas preguntando de dando clases, sí. Ellos tienen un departamento de tutores, entonces tú, como yo era licenciado en Bellas Artes, podía dar clases allí como tutor, ayudando a los profesores. Es decir, yo daba clases de español, de italiano, de ilustración, de todo tipo de ilustración, es decir, tanto ilustración para juguetes, ilustración de moda, ilustración de zapatos, y te pagaban 15 euros a la hora. Y nada, era un trabajo que lo hacía mientras era estudiante allí, e incluso después de ya ser diseñador de moda en la industria de Nueva York, a lo mejor tenía una época que no tenía mucho trabajo en la moda, pues volvía al FIT y trabajaba en el departamento de tutores. Trabajaba con una chica que era judía, los judíos, Débora Salomón, que siempre me llamaba de vez en cuando y me decía: Fernando, necesitamos un profesor, un tutor de ilustración, puedes venir por la tarde. Iba por las tardes e incluso trabajábamos hasta las 7 de la tarde en mi trabajo de moda y iba a dar clases allí de 7 a 9 o incluso a las 10 de la noche. ¿Y ahora actualmente no te has planteado ser profesor? A mí me gusta enseñar, me gusta enseñar a las personas cosas, me gusta compartir lo que sé. Es una cosa que sí, ¿Y lo harías aquí? Si te saliera una plaza aquí o en Nueva York, ¿dónde lo harías? Es que no sé, todo depende de la Si situación. La Laguna ahora, después de ver esto, te ofrece un puesto de profesor, No creo, me quedo en Las Palmas. ¿no te gustaría? No. Que no volviera a repetirse. No, de todas maneras, para dar clases ahí... Es un no. ejemplo. ¿Pero te gustaría? No. ¿No te gustaría? No por nada, no, es una cuestión simplemente de que si vengo a Canarias me apetece estar en Las Palmas, no me apetece estar, a ver, estoy abierto, me apetece estar en Las Palmas, sí, pero por ejemplo yo como licenciado en Bellas Artes puedo dar clases en los institutos, ¿no? Porque como licenciado te puedes apuntar a las listas y si me sale porque estoy en las listas, me sale dar clases, por ejemplo, en La Gomera, me voy a La Gomera, me encantaría. Yo no conozco La Gomera, no conozco el Hierro. No tengo nada en contra de ningún sitio. Estoy hablando simplemente de que preferiría quedarme a trabajar, si no es por el método de las listas, ¿no? Sino yo como profesor que quisiese dar clases particulares o privadas, preferiría darlas aquí donde yo nací, donde he vivido toda mi vida, donde tengo mi familia, que en Tenerife. Pero como todo el mundo que no le apetece de Tenerife, a lo mejor venirse a Las Palmas, ¿no? Vale. Bueno, pues
¿Qué puedo yo decir ante esto? Pues yo no soy licenciado en Bellas Artes, así que yo no puedo opinar mucho, pero el tema de los profesores tiene tela, ¿vale? Eso que tú mismo has sufrido... Más bien los profesores es como una especie de... yo creo que es un fenómeno social, es como un ambiente que se forma. Eso también lo he sufrido yo. Ya, que es un ambiente que se forma y esa gente pierde un poco el sentido de la realidad y crean como una burbuja en la que ellos son los reyes y no se dan cuenta de que, bueno, yo creo que... a día de hoy eso pasa. ¿Pasa todavía? Pues, claro. No, pues que no pase. Y si ahora mismo nos estuviera viendo un chaval de un instituto o que se está licenciando en algo, puede ser Bellas Artes o cualquier otra materia, y está viendo eso ahora mismo, está viendo de que hay un grupito, de que los profesores solo apoyan a un grupito, de que... Lo que pasa es que... ¿Tú qué le dirías? Lo que pasa es lo que yo te acabo de explicar de Bellas Artes no tiene nada que ver con mobbing, no tiene nada que ver con bullying, es más bien una cosa más abstracta, no es tan fácil, no es tan tangible, es una especie de modo, de un estilo de vida, un estilo de llevar ese núcleo, esa burbuja que era la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Yo lo que le diría a una persona joven que va a estudiar una carrera, si quiere ser un creativo, depende de lo que sea, yo me iría por carreras más pragmáticas que te enseñen, no diría escuelas privadas porque es un poco eso es un poquillo de que la gente, si no tienes el dinero para pagarte una escuela privada, lo ideal es que hubiesen escuelas públicas que tuviesen digamos, un estilo de enseñanza que sea más pragmático. Es decir, las Bellas Artes no tienen que ser una cosa tan separada de la realidad, es decir, tienen que estar aplicadas a la realidad. Eso es lo bonito de las Bellas Artes. A mí me encantan las Bellas Artes, por eso me gusta tanto el cine y me gusta la moda, porque son dos prácticas donde tienes que utilizar la creatividad, pero al final llega a todo el mundo. La ropa llega incluso más a todo el mundo que el cine. Pero esos núcleos de enseñanza tan separados de la realidad, cuanto más complicado es el lenguaje que utilicen, más eruditos se piensan, cuanto más encriptado es el lenguaje que utilizan, más importante se sienten, me parece que es una cosa de otra época. O sea, la gente tiene que abrirse más y a las Bellas Artes y a los centros de educación de enseñanzas creativas, ya sea diseño de moda, las bellas artes, pintura, decoraciones, que tengan un plan de enseñanza que piense en cómo se va a aplicar eso a la realidad, en cómo eso va a enriquecer la vida de las personas. Es decir, yo voy por la ciudad y pienso muchas veces, si Las Palmas hubiese tenido un director artístico, muchas de las cosas que han hecho, que son barbaridades en la arquitectura, no hubiesen sucedido. A lo mejor todas las ciudades necesitan un equipo de dirección artística, ¿no? Todas las ciudades deberían tener un director artístico con un equipo que vigile la ciudad y la vea en un conjunto. Mira, vale. Una idea que se me acaba de ocurrir. Y ahora vamos a acabar con esta pregunta, ¿vale? A ver si me la puedes solucionar. Oye, ¿está oscureciendo? Sí. Tengo miedo. En Bellas Artes, bueno, en las artes en general, para ti, bueno, esto es una pregunta un poco personal porque, claro, pero para ti, ¿cuál es el arte, de todas las artes que hay, el más importante? Son todas importantes. ¿No hay alguna que destaca? ¿Cuál crees tú que está destacando más? Hombre, yo creo que, a ver, en mi experiencia personal, yo creo ¿Actualmente? Sí, en mi experiencia personal, yo con el cine o con el audiovisual es con la que estoy disfrutando más porque converge todo. Es decir, yo en el cine me está pareciendo fácil, a lo mejor soy un poco son un poco chulo, pero me parece fácil porque conozco la moda, conozco el atrezo por la escultura, conozco los colores, la composición, la pintura. Entonces, es un arte en la que todo eso que yo sé converge y lo puedo aplicar. La pintura es para mí un arte más solitario, ¿no? La moda es muy parecida al cine porque también convergen muchas cosas, porque en el cine, en la moda también tienes que pensar en la proporción, en el color, pero tienes que pensar en las telas, en la gravedad, en cómo las telas se mueven, en cómo producirlo, pero sobre todo tienes que pensar en el dinero, ¿no? Y también en el cine piensa uno en el dinero, cómo te rentabiliza esa operación. Entonces, me parece que el cine es mucho más completo si eres una persona creativa que otra forma de arte, porque ahí converge un poco todo. Y me encanta trabajar en equipo. Me encanta trabajar en equipo. Que también es un arte poder trabajar en equipo y organizar un equipo. Y entenderse. Y los egos, muy importante. Me incluyo yo mismo. Bueno, pues aquí tenemos a Fernando. Más o menos ha quedado claro
ha quedado muy claro muchas cosas. Y si no pregunta. Quien tenga dudas y quiera preguntar, aquí abajo pues lo puede preguntar, ¿vale? Nos escriben y yo pues se lo paso a Fernando, y a Fernando en otra ocasión, pues cuando venga a hablarnos de otra cosa, pues ya que conteste primero a sus preguntas y después que nos hable pues de otra cosa que quiera hablarnos. Y pues muchas gracias por haber venido gracias a ti, Lucho. aquí a este evento. Tengo que decir, ¿puedo decir una cosa a tu público? Sí, claro, lo puedes decir, claro. Nada, Lucho es un tío que tiene que es muy interesante porque ha encontrado este marco incomparable para hacer esta entrevista, sabiendo que a mí me gusta el puerto, y hace un programa que no solo busca a personas interesantes que quiera entrevistar, me incluyo yo como interesante, pero también busca localizaciones que no son la típica localización, ¿no? Exacto. Así enseñas un poco la ciudad, ¿no? Exacto. Esto es el Puerto de la Luz, o el Puerto de Las Palmas. ¿Y cómo se llama este velero? Ciclo. Ciclo Chu. Iba a decir está aparcado, no, está, ¿cómo dices? Anclado, ¿no? Está anclado. Está anclado. Bueno, pues gracias Fernando y nos vemos en... Y nada de comentarios de hate. Bueno, sí. Bueno, sí. Yo lo respondo, que nos hablen. Me encantan los hate comments, me entretengo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya pueden apagar la radio. Lo más interesante se ha vuelto a decir aquí en La Resaca. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Adiós.